Hola, buenas tardes a todo el público que está viendo y escuchando esta conferencia. Un saludo cariñoso y fraterno acá desde este mágico lugar de los Alpes suizos, donde nos encontramos compartiendo con todos ustedes en nombre de la cultura gnóstica un conocimiento más que nos va a permitir tener comprensión sobre una ciencia, una disciplina milenaria a través del tiempo y que nos va a dar un beneficio en la vida práctica. Todos seguramente en algún momento hemos oído hablar de la práctica de la meditación. Hoy vivimos en un mundo supremamente convulsionado, especialmente por la pérdida de valores morales y éticos que se ponen de manifiesto en el comportamiento humano, en una sociedad que vive en incertidumbre, en muchos conflictos, y especialmente uno de esos valores esenciales, o de tantos valores que tiene o conforman la vida, uno de esos valores esenciales es la paz. Nosotros podemos apreciar cómo el ser humano vive envuelto en un conflicto eterno que se pone de manifiesto en guerras, revoluciones, eh, todo tipo de conflictos que traen dolor, miseria, sufrimiento, derramamientos de sangre o simplemente desorden social. Nosotros, desde este ángulo del conocimiento gnóstico, queremos hacer nuestro aporte a la sociedad y al público que nos está viendo y escuchando sobre los beneficios que puede aportar en este caso la práctica de la meditación a la vida cotidiana, a nuestro diario vivir. Sabemos que todos esos conflictos que azotan a la humanidad en diferentes frentes, digamos, ya sean de orden social, de orden económico, todos tienen una raíz de orden psicológico. Falta de valores también morales, éticos y por supuesto espirituales. En la antigüedad, desde la antigüedad siempre existió la práctica de la meditación con múltiples fines, ¿no? La meditación fue un conocimiento que no solamente propiedad de los tibetanos o de los indostanes o de los yogis de la India, sino también fue una disciplina practicada entre los egipcios, los cristianos, los judíos, y hoy día la gente normalmente el conocimiento sobre la meditación se difundió mucho en Occidente con la finalidad terapéutica de controlar el estrés o algunos trastornos de orden psicológico. Pero esta práctica que si nosotros hacemos un estudio antropológico de ella, encontraríamos que tal vez en los comienzos perseguía un fin espiritual, pero que en realidad a través de ella no solamente nosotros podemos alcanzar ese fin espiritual, que como dice la palabra, meditación es ir al medio o también unión con Dios. Además de eso, la meditación es una terapia que nos permite a nosotros compensar y armonizar nuestra estructura física, emocional y psicológica. Nosotros tenemos que entender perfectamente que más allá de ser una estructura biológica, celular, conformada por órganos, tejidos, etcétera, también somos una estructura psicológica y una estructura emocional. Tal vez
esa es la razón por la cual el ser humano no ha podido encontrar una perfecta armonía, porque ha pretendido separar el aspecto emocional, el aspecto mental, psicológico, del aspecto corporal o simplemente biológico. Entonces, a través de la meditación, nosotros podemos tener una comprensión plena y una integración de estos tres aspectos que son fundamentales para que verdaderamente podamos alcanzar una auténtica armonía que cuando nosotros la alcanzamos, inevitablemente esto se traduce en paz interior. Por supuesto que si queremos estudiar el origen, los problemas que han acarreado la falta de paz en el ser humano, en la sociedad, en la humanidad, inevitablemente tenemos que llegar siempre al origen de los mismos. Y el origen de los mismos no está ni en los gobiernos, ni en los sistemas, ni en las religiones, sino en el individuo. La falta de paz interior es la que inevitablemente nos lleva a nosotros a los múltiples conflictos que azotan a la sociedad. Por una razón muy simple. El individuo es la célula más pequeña de una sociedad. Si hay conflicto en el individuo, en la persona, la sociedad es la extensión del individuo. Entonces, ese individuo inevitablemente va a contagiar a la sociedad uno y otro y otro y otro, y así vemos nosotros una sociedad convulsionada por falta de paz, llena de todo tipo de conflictos, repito, no solamente de orden económico, de orden salud, de orden social, de orden religioso, de orden político, etcétera, etcétera. Existen infinidad de conflictos. Sin embargo, sabiendo la humanidad que hay un problema de fondo, que es la falta de paz, y que vivimos en un conflicto tras conflicto, sin embargo, las grandes potencias del mundo, o los países que van alcanzando cierto nivel de desarrollo, invierten más cantidad de dinero en armamentos que en cultura. Entonces hay una paradoja, ¿no? Una contradicción. A nosotros nos azotan flagelos terribles como las guerras, los conflictos, las revoluciones sociales, hasta las pandemias. Sin embargo, los sistemas y los poderosos del mundo siempre invierten más en armamentismo, en cuestiones que sirvan para supuestamente, entre comillas, sostener la paz. Y es que pretenden alcanzar la paz con los cañones y con los fusiles. Y esa es una filosofía supremamente errada. Nosotros, la historia nos ha mostrado grandes personajes prohombres que a través de una cultura, una disciplina, una filosofía de vida, alcanzaron la paz para los pueblos. Por ejemplo, uno de esos grandes hombres que se le considera el libertador de la India, Gandhi, el Mahatma Gandhi, él abrazado de esa filosofía hinduista, budista, logró la liberación de su pueblo de un imperio supremamente poderoso, quizás el más poderoso que había en la época. Entonces, realmente sí hay forma de hacer logros cultivando la paz interior. Hay pueblos, hay culturas que en el tiempo han ejercido la violencia. Nosotros sabemos que hay pueblos que han sido belicosos en la historia de la humanidad. Los romanos, los mongoles, los persas, etcétera, etcétera, para citar en el pasado. Y por supuesto que en la actualidad siguen existiendo pueblos con tendencias culturales de tipo belicosa.
Sin embargo, también tenemos que afirmar contundentemente que hay pueblos y culturas que han sido practicantes de la paz. Entre esas culturas y pueblos que más o menos belicosos son, encontramos nosotros a los budistas, por ejemplo. Los budistas es una cultura, una religión, una creencia, una filosofía de vida que ellos practican justamente la no violencia, la ahimsa. Y estudiosos que se han interesado por investigar el fenómeno de la paz y el fenómeno de la violencia o de la guerra, han descubierto que existen ciertos mecanismos fisiológicos, biológicos incluso, que estimulan la violencia en el ser humano. Por supuesto, existen factores internos que producen violencia, factores internos. La violencia no la vamos a encontrar nosotros afuera, siempre estará dentro de nosotros, porque por mucha violencia que hay afuera, el problema no es la violencia externa, sino la respuesta que nosotros tengamos frente a esa violencia o esas circunstancias de la vida. Entonces, dentro de esos estudios que se han hecho, por ejemplo, con algunos monjes o lamas tibetanos, que ellos son asiduos practicantes de la meditación, han descubierto que hay una glándula en el centro del cerebro, que es la amígdala, que cuando ella segrega, tiene mucha segregación de ciertas sustancias hormonales, la persona se vuelve hiperactivo e incluso violento, irascible. Pero que existen ciertas prácticas, costumbres y hábitos que cuando la persona las realiza, esa glándula se mantiene en un nivel de equilibrio y armonía y entonces esa persona tiene tendencia siempre a ser una persona pacífica. La práctica por excelencia para que esta glándula se mantenga en perfecta armonía es la meditación. La segunda práctica o disciplina que permite que esta glándula se mantenga en armonía es la música. La música, el ejercicio de la música, música selecta, por supuesto, ¿no? Porque hay música que induce a la violencia también. Entonces, sí es posible. Nosotros sabemos que siempre es más factible que una persona que tenga ciertas disciplinas de vida sea más pacífica, aunque también sabemos que han habido, por ejemplo, guerras de orden religioso, pero está demostrado científicamente que las personas que practican la meditación pueden conquistar con mayor facilidad la paz interior. Entonces, bueno, vamos ahora a hacer un esbozo de cómo o cuál es la disciplina que nosotros los gnósticos proponemos para alcanzar esa tan ansiada paz interior, porque en verdad que estar en desarmonía, en desasosiego, en incertidumbre genera conflicto. Las personas que no tienen paz interior sencillamente no pueden ni dormir en paz. Hoy es muy común escuchar la palabra estrés. Las personas están estresadas porque se quedaron sin trabajo, se estresan porque trabajan mucho, se estresan porque tienen problemas en el hogar, se estresan porque tienen problemas económicos, se estresan, pero ese estrés sencillamente es la presencia o la ausencia, perdón, de paz interior. Entonces se refleja como un estrés que la persona no es capaz de controlar o no puede tener dominio del mismo. Entonces, a través de esta práctica de la meditación, nosotros logramos controlar ese estrés que tantos problemas y trastornos trae a la humanidad de estos tiempos.
Vamos entonces a profundizar un poco sobre cómo llegar a esta práctica de la meditación, porque seguramente, repito, aunque todos ustedes han escuchado hablar mucho sobre el tema de la meditación, pero existen conceptos equivocados sobre la misma. Porque algunos incluso piensan o creen que la meditación es ponerse a pensar en algún problema para resolverlo. No es eso la meditación. Justamente para lograr encontrar una solución en la meditación, lo primero que nosotros tenemos que hacer es dejar de pensar en el problema. Mientras uno esté pensando en el problema que tiene en sí, cualquiera que sea, no surgirá la solución del problema, porque la mejor forma de encontrar la solución a los problemas es cuando se alcanza o se consigue la paz interior. La paz interior. Entonces, en la antigüedad, por ejemplo, la gente practicaba la meditación, o en la antigua China o en la India, practicaban, o en los monasterios tibetanos, se practicaba la meditación para alcanzar la iluminación. La iluminación. Entonces ellos, a través de sus disciplinas, iban avanzando gradualmente, porque es una cuestión de disciplina y de mucha paciencia, de mucha entrega. Este que les habla practica mínimo 1 hora diaria de meditación desde hace 30 años. ¿Sí? Nosotros estamos practicando la meditación un poco más de 30 años. Así que podemos hablar con cierta autoridad moral sobre el tema de la meditación porque conocemos de fondo. Entonces, cuando la gente buscaba la iluminación, eso se buscó siempre. También era un tema que buscaron los alquimistas medievales, la iluminación. Por supuesto, ellos tenían su disciplina, sus técnicas, pero en este caso nos estamos enfocando a la meditación. Para alcanzar la meditación, la iluminación, perdón, era necesario primero conquistar el vacío. El vacío. Entonces, ese vacío, al que ellos llamaron vacío iluminador, porque después del vacío venía la iluminación, para poder alcanzar ese vacío, primero había que seguir ciertos pasos o cierta disciplina. Paso número 1. El practicante de esta disciplina adoptaba una postura cómoda, sentándose en un cómodo sillón. Si era oriental, pues normalmente ellos, la postura que siempre practicaron los orientales, es la postura de flor de loto o piernas cruzadas y sentados en un almohadón o sobre el piso. Hay múltiples posturas que nosotros podemos adoptar. Ellos la llamaban asanas, posturas o asanas. Entonces, pero nosotros los occidentales podemos practicar simplemente la postura de sentados en un cómodo sillón, con la espina dorsal recta, erguida, después de estar sentados cómodamente, en ausencia de ruidos que perturben nuestra disciplina. Entonces cerramos nuestros ojos y empezamos un ejercicio de relajación. Ese ejercicio de relajación
Han existido múltiples técnicas para alcanzar la relajación. En este caso yo quiero recomendarles uno que a mí particularmente me ha dado o siempre me da muy buenos resultados. La gente por allí normalmente practican la imaginación con los colores, van imaginando su cuerpo desde los pies hasta la coronilla, que va siendo invadido por un color, y en la medida en que van imaginando sus órganos, sus partes del cuerpo, van alcanzando ese estado de relax. En nuestro caso, el ejercicio que nosotros hacemos, voy a recomendarle dos ejercicios simples, sencillos, que ustedes los pueden practicar de una manera muy práctica, muy sencilla, muy simple, en cualquier lugar donde se encuentre. Una vez que tengamos los ojos cerrados, nosotros nos dedicamos a sentirnos a nosotros mismos. Porque normalmente las personas acostumbran mucho a ver y a imaginar con nuestro sentido físico de la vista. Nosotros siempre estamos viendo. Con el sentido de la vista interior imaginamos siempre. Pero muy pocas son las personas que realmente se sienten a sí mismos. Entonces, cuando nosotros aprendemos a sentirnos, vamos sintiendo como ese radar en cualquier parte de nuestro cuerpo físico donde hay una tensión, y entonces donde vayamos sintiendo, allí vamos extensionando esa región del cuerpo. Hasta el punto de que cuando la persona terminó de relajarse plenamente, en ese instante ya ha dejado de pensar. Otro ejercicio para empezar, por ejemplo, en vez de sentir todo el cuerpo, nosotros simplemente podemos empezar a sentir o los latidos del corazón, que algunas personas nunca en la vida los han sentido, o simplemente empezar a sentir nuestro cerebro. Cuando a través del sentir sobreviene un estado de relajación produciendo una somnolencia o un estado de sueño, entonces ya nosotros podemos decir que hemos llegado al preámbulo de lo que es la meditación. Después de ese estado de somnolencia o de relajación, acompañado del silencio mental de la mente y de las emociones pasivas, o sea, tener nuestro centro emocional, porque hay que tener en cuenta que el gran enemigo de la meditación ni siquiera es el cuerpo físico, que nosotros tenemos que disciplinar el cuerpo físico a que cuando adoptamos una postura, él se mantenga en esa postura por el tiempo que nosotros consideremos. Hay personas que no se pueden quedar quietas por ningún momento, pero eso de no quedarse quietos en ningún instante es porque tienen una mente en un descontrol total, o tiene un problema o muchísimos problemas emocionales. Entonces, realmente los enemigos de la meditación, pero que también a su vez son enemigos de la paz, son un centro emocional o de las emociones desequilibrado y un centro mental totalmente desequilibrado. ¿Cómo sabemos nosotros que tenemos un centro emocional desequilibrado?
Hay personas que normalmente se sumergen en un infierno de amargura, de tristeza y de depresión y terminan acostumbrándose a vivir en ese estado inferior de orden emocional. Siempre viven eh, con una tristeza, un dolor interno de orden emocional. Esas personas normalmente se puede apreciar en ellas que son personas que llenas de un pesimismo total, no tienen ganas de nada. Son personas que emocionalmente ya envejecieron, ¿sí? O se han dejado llevar a un estado de vejez prematura. Porque en realidad la vida, dice un gran sabio contemporáneo, un sabio maestro, maestro Samael Aumbeor, dice que la vida es lo más hermoso que existe bajo la luz del sol. Si una persona anda lleno de tristeza, de melancolía, de estados depresivos, de estados de irascibles, de violencia interior, porque son estados psicológicos que van de como el péndulo, de, como la ley del péndulo, ¿no? El reloj de pared ese que tiene el péndulo, eh, de un extremo a otro, de la tristeza a la ira, de la tristeza a la violencia. Esas personas que son muy melancólicas, muy tristes, muy depresivas, también lo son muy violentos. Y viceversa, esas personas que son muy violentos, muy irascibles, lo son muy sentimentales, muy emocionales. Entonces, cuando nosotros detectamos que en nuestra vida siempre nos acompaña una congoja, una tristeza, una depresión, un pesimismo, una falta de entusiasmo, a no ser que haya un problema de orden hormonal, por ejemplo, porque también es cierto que cuando hay problemas de tiroides, la persona se sumerge en un estado depresivo. Entonces ya es un problema médico, pero que igual tuvo una raíz psicológica. Ahora, hay que equilibrar ese centro de las emociones. ¿Cómo lo equilibramos? Entonces nosotros tenemos que hacernos una disciplina de aprender a inspirarnos en la vida, en las bellezas que tiene la vida. Por ejemplo, nosotros acá siempre vemos las montañas nevadas y quién no se inspira con esa belleza de montañas o el atardecer en las afueras de Madrid, por ejemplo, un sol o un amanecer allí en España, hermosísimo, ¿verdad? Eh, Nosotros nutrir nuestro centro de las emociones con impresiones superiores, con impresiones positivas. ¿Cuáles son las impresiones que pueden fortalecer nuestro centro emocional? Bueno, una buena música, eh, la pintura, una caminata al aire libre, ir a la playa, hacer ejercicio y por supuesto la oración y la práctica de la meditación es la que nos permite a nosotros equilibrar nuestras emociones. Por supuesto que al comienzo nosotros no lo vamos a conseguir en el primer día, ni en el segundo, ni en el tercer día. Porque cuando la persona se encuentra sumida en un caos psicológico, en un caos emocional, no puede pretender que con la primera práctica que haga de meditación ya va a equilibrar su centro emocional o su centro mental. De ninguna manera. Sería imposible porque está metido en un caos. Al principio o al comienzo le va a costar incluso hasta reconocer su propio estado de desorden interior. Pero
llega un momento en que nosotros reconocemos nuestro estado y descubrimos realmente que nos encontramos en un estado inferior, deplorable, emocionalmente hablando, y eso no es otra cosa que caos, violencia emocional. Porque toda persona que esté en un estado de depresivo, de tristeza, desequilibrio emocional, es un violento. Eso es inevitable. Entonces, por eso estamos estudiando las causas de la violencia para poder llegar al estado de paz interior. Bueno, ya hemos hablado de cómo vamos a equilibrar nuestro centro de las emociones. Todos estos centros tienen su raíz, digamos, en nuestro cerebro. El cerebro humano es lo más acabado de la naturaleza. Sin embargo, solo cuando nosotros practicamos la meditación por un largo tiempo, descubrimos que nuestro pobre cerebro, nuestro corazón, nuestros órganos más nobles, el hígado, por ejemplo, lo sometemos continuamente a atropellos, verdaderos atropellos. Por ejemplo, una persona que de una comilona de cosas que no debería comer, ¿a qué está sometiendo? Está violentando su naturaleza, está violentando su hígado, que consuma más grasas de lo que debe. Por supuesto, su hígado no es capaz de digerir y entonces muchas pasan a la sangre y después sus arterias van a estar tapadas, ¿verdad? Así de sencillo. Su corazón está trabajando forzado. Hoy día hay muchas enfermedades que matan más que la pandemia que está azotando a la humanidad. Por ejemplo, problemas cardiovasculares o problemas de Alzheimer o problemas de Parkinson, etcétera, etcétera, que no son otra cosa que trastornos de orden mental y emocional. Trastornos de orden mental y emocional, repito. Vamos viendo aquí la hora. Ahora vamos a hablar de los conflictos mentales. Los conflictos mentales. Poco se ha dedicado el ser humano a estudiar su propia mente y el funcionalismo de su mente, de su cerebro. Nosotros tenemos que hacer una diferenciación entre lo que es mente, cerebro, memoria e inteligencia, pensamiento e imaginación. Hay que hacer una diferenciación de estos aspectos para poder tener claridad sobre el funcionalismo de nuestro cerebro y el funcionalismo de nuestra mente. El cerebro es un órgano gigante compuesto por millones de células nerviosas llamadas neuronas y algunas glándulas supremamente importantes como el hipotálamo, la pineal, la pituitaria, la amígdala, etcétera, cerebral, que generan o estabilizan, digamos, o dirigen como un cerebro, valga la redundancia, valga la expresión, todo lo que es el funcionalismo biológico, emocional y psicológico del ser humano. Entonces, ¿qué pasa con nuestro cerebro? Pues nuestro cerebro continuamente está en un caos, porque lamentablemente el ser humano tiene una mente loca. Repito, no confundamos mente con cerebro. El cerebro es el vehículo donde se expresa la mente. Y en él se expresa, y a través de ella, la razón, la inteligencia, la imaginación y la memoria. ¿Sí? Entonces, cuando una persona nunca le prestó atención a su comportamiento cerebral, mental y psicológico, nunca, pero nunca,
porque hay cosas que nosotros sencillamente no le prestamos atención. O sea, las personas dicen, bueno, mi hígado, él sabe, la naturaleza lo dotó de una inteligencia para que él haga sus funciones. Sí, perfecto. Bueno, pero si yo sé que hay hábitos alimenticios que no favorecen a mi hígado, él podrá trabajar mejor. Cualquiera sabe que el corazón implícitamente tiene la inteligencia que le permite cumplir su función como tal, de sus latidos, sus sístole y diástole. Pero si yo tengo cultura de ciertos hábitos que podrían dañar a mi corazón o favorecerlo, mi corazón podría trabajar en mejores condiciones y entonces eso redundaría en que yo soy más feliz y vivo más y saludable. Lo mismo ocurre con nuestro cerebro. Mi cerebro, bueno, él funciona, pero bueno, las personas recién se percatan de que tienen un cerebro cuando desgraciadamente aparece una enfermedad, que si la epilepsia, que si Parkinson, que si Alzheimer, o cuando le empieza a fallar la memoria, etcétera, etcétera. Ahí recién descubren, uy, ¿qué será bueno para el cerebro? ¿Cómo hago para tratar mi cerebro? Tal vez ya sea un poco tarde. En realidad nosotros tendríamos que culturizarnos para saber tratar a nuestro organismo como un ente, digamos, integral, holísticamente, integral, porque el corazón, si el cerebro trabaja mal, el corazón trabajará mal, el hígado trabajará mal y todo trabajará mal, incluso la sociedad estará mal. Si hay una persona mal, eso repercute inevitablemente en el orden social. Entonces, ¿cómo está la sociedad? ¿Cómo está el individuo? Así de sencillo. El individuo es la persona humana. Entonces, pocas personas se dan cuenta que su cerebro es un caos porque sencillamente tienen una mente, perdonen la expresión, loca. ¿Y qué es una mente loca? Una mente que no tiene control de lo que piensa. El pensamiento es un don divino, la razón es un don divino que nosotros tenemos y nos hace diferente a los demás animales. Nosotros somos animales racionales y nos hace, eso hace que nosotros nos llamen o nos llamemos a sí mismos humanos, porque razonamos. Pero ¿cómo son nuestros razonamientos? Yo he aprendido en la vida a razonar. Un gran sabio dice que la mejor forma de pensar es no pensar. Esto que estoy diciendo puede ser controvertido, no lo van a aceptar muchos. Yo comparto con esa idea de que la mejor forma de pensar es no pensar. ¿Por qué? Porque la cuestión no está en un bombardeo de pensamientos incoherentes como ocurre cuando tenemos un radio roto que habla y habla y habla y no hay control, sino en que cada vez que nosotros pensemos, esos pensamientos estén iluminados por una inteligencia superior, porque está en armonía cerebro-corazón, o sea, emoción y razón. ¿Sí? Eso es armonizar el cerebro y el corazón, cuando nuestras emociones y nuestros razonamientos están en perfecta armonía, no son presa de un desequilibrio, de una violencia interior, de un estado de desasosiego o de falta de paz. Entonces, ¿cómo lograr eso de que la mejor forma de pensar es no pensar? Bueno, volvemos de nuevo a la práctica de la meditación. Si yo, si yo eh, aprendo a sentirme a mí mismo, aprendo a sentir mi cerebro, cierro mis ojos, puede ser que ponga una música suave de fondo, cierro mis ojos y empiezo a sentir mi cerebro. Y trataré de que mi cerebro vaya conquistando un estado de armonía
a través de la relajación y del silencio. El silencio de la mente. O sea, ¿qué es el silencio de la mente? Parar la charla interior. Ese parloteo continuo que nosotros hablamos y hablamos y hablamos. Fíjense que tanto es lo que hablamos mentalmente que difícilmente escuchamos a las demás personas. Las personas tienen dificultades para escuchar a los demás porque no pueden hacerlo porque están ocupados hablando con su propio yo, con su propia mente. Entonces, eso es lo que nosotros conocemos como un desequilibrio mental. Entonces, cuando la persona va parando ese charla interior, va disminuyendo, su cerebro va activando nuevas áreas, se van iluminando nuevas áreas, se van cargando de energía, porque es tanto el consumo de energía que nosotros usamos con nuestro cerebro humano a través de una mente desequilibrada, que los científicos dicen que el cerebro solamente consume entre el 65 y 70% de nuestra energía corporal. Por supuesto que esto ocurre en un cerebro desequilibrado, no en un cerebro que esté en armonía. Si nuestro cerebro está en armonía, esa es una energía que se va a traducir en una alta imaginación, en una alta inteligencia, que es lo que los antiguos llamaban iluminación. Y si nosotros tenemos armonía, sencillamente tenemos paz interior. Entonces nosotros, cuando conquistamos la paz interior, seremos personas diferentes en una sociedad, gentes pacíficas, que es lo que necesita este mundo. Hoy día la gente anda en conflictos, guerras y rumores de guerras por todas partes. La gente piensa o cree que la mejor forma de reaccionar es con la violencia, pero porque dentro no tienen paz. Y por supuesto que el que no tiene paz no puede dar paz. Entonces por eso quieren conquistar la paz a base o a punta de cañones, misiles y fusiles. No se puede conquistar la paz. Se acaba, pueden ser que exterminen al enemigo, pero después surgirá otro, porque él ya es, el que exterminó es un violento, entonces no puede acabarse la guerra, con más violencia. Entonces, este ejercicio de armonizar nuestras emociones, primero a través de la relajación, a través de sentirnos a nosotros mismos, vamos armonizando nuestras emociones, vamos armonizando nuestro cerebro y cuando llegamos a ese silencio interior, entonces eso es lo que nosotros llamamos la meditación. En ese estado de meditación, de paz, sobrevienen estados de inspiración, de iluminación, entonces surgen las ideas geniales. Dicen, por ejemplo, que Newton, la famosa eureka de Newton, fue quizás durmiendo una siesta por allí debajo de un manzano, ¿verdad? No era cuando él estaba más imbuido en el batallar de la mente, no, era cuando estaba más relajado. Entonces, eso es lo que nosotros les ofrecemos a ustedes, nuestros queridos amigos. El gnosticismo nos ofrece unas técnicas prácticas que son milenarias, pero que en estos tiempos la gente las quiere aplicar para muchas cosas sin conocer la esencia, la raíz, en este caso de los conflictos humanos. Los conflictos humanos son de orden psicológico, tienen su origen, su raíz y su causa dentro del mismo individuo y eso se hace colectivo por todas partes y entonces tenemos una sociedad totalmente descompuesta. Entonces, ¿queremos paz? Bueno, vamos a empezar por tener paz como individuos. Si yo tengo paz, ya es uno más que practica la paz, es uno que es menos violento en el hogar. Ese impregna al otro,
Y bueno, es un aporte que nosotros hacemos. Con uno menos que sea violento, ya es mucho lo que gana la humanidad. Es mucho lo que gana la humanidad. Si cada quien y cada individuo practicara la no violencia, el mundo sería diferente. El mundo sería diferente. Habría más tolerancia, habría más comprensión, habría más fraternidad entre los pueblos. En realidad, habría más conciencia, porque entre otras cosas, la meditación nos lleva a nosotros a elevar nuestro nivel de conciencia, y cuando nosotros tenemos un nivel elevado de conciencia, somos más humanos. Ustedes han escuchado decir por allí que hay criaturas que se hacen llamar humanos, pero en realidad son inhumanos. Lo que nos da a nosotros la condición de humanos es el alma que tenemos, nuestra alma, o sea, nuestra conciencia. Pero hay personas que le dicen desalmados, porque son capaces de cometer crímenes horripilantes, entonces son desalmados. Un desalmado no es un humano. Si nosotros practicamos la meditación, ella eleva nuestro nivel de conciencia y nos acercamos más a los valores del alma, porque el ser humano tiene su condición de humano por tener alma, pero cuando pierde el alma, ¿qué es el alma? Un cúmulo de valores, como el amor, como la paz, como la tolerancia, como la comprensión, etcétera, etcétera. Cuando va perdiendo todos esos valores, pierde su alma, entonces también deja de ser humano. Por eso algunos que han dejado de ser humanos tienen un comportamiento peor que el de una bestia. Porque una bestia que vive según la ley de la selva, pues vive cuando necesita comer, ataca al otro por defensa propia, mas el desalmado no, él lo hace con perversión, porque ya perdió su condición de humano, entonces es peor que una bestia. Mis amigos, mis amigas, para nosotros es un gran gusto. Sabemos que en una conferencia no es posible dar toda una cátedra sobre una disciplina que ha sido milenaria, pero esperamos que con este espacio de tiempo que hemos tenido haya sido lo suficientemente provechoso para ustedes y que diariamente empiecen por hacer este ejercicio de relajación, de concentración, de sentirse a sí mismo, de armonizar sus emociones, sus pensamientos, su mente, su cerebro, y entonces vamos avanzando hacia la conquista de la meditación. Y seguramente tendremos un mundo mejor, o por lo menos usted vivirá mejor. Así que de nuestra parte agradecemos la atención prestada hasta este momento y los invitamos para que nos sigan acompañando en los múltiples temas que da nuestra institución aquí en Europa y en todo el mundo. Muchas gracias y hasta una próxima ocasión.